escuchar la palabra del Señor. Mateo capítulo 22 en esta mañana. Vamos a iniciar en Mateo capítulo 22. Ahora los que estaban presentes el miércoles les dejé saber la nueva serie, ¿verdad? Que vamos a comenzar hoy. Y primero Dios vamos a desarrollar durante un buen tiempo. ¿Se acuerdan? Preguntas hechas a Jesucristo. Si les suena familiar, alguien va a decir, bueno, pastor, hace 2, 3 años no predicaste lo mismo. No. Fue preguntas hechas por Jesús hace unos 3 veranos, creo, si mal no recuerdo. Esto es diferente porque ya los interrogantes son las gentes, sean discípulos, sean adversarios, sea Juan Bautista. Muchas personas preguntaron cosas a Jesús. Ahora les voy a confesar, hay un poco de traslape, porque a veces le preguntaron algo a Cristo y Él volvió con una pregunta, ¿verdad? Pero hay muchas otras preguntas donde ellos preguntaron algo y Él viene con una respuesta directa. Tal es el caso en esta mañana. Yo estaba mirando solamente en Mateo y en Marcos muchas preguntas que le hicieron a Cristo. Y luego Lucas y Juan también. Y cuando contemplamos las preguntas que le hicieron a Jesús, es muy diferente que preguntar a su servidor. Porque yo les puedo dar una respuesta que yo pienso que es apropiada, ¿verdad? Pero cuando Cristo responde a estas preguntas, es con toda la sabiduría divina. Literalmente es una respuesta de Dios. Sí, Dios encarnado, pero sigue siendo Dios. Así que cuando contemplamos las preguntas hechas a Él, vamos a enfocarnos mayormente en las respuestas que Cristo dio, con el fin de aplicarlo a nuestras vidas personales. Y entre todos los lugares donde pudiéramos comenzar, yo decidí comenzar con esta pregunta. En Mateo 22, leeremos del 34 al 40. Sin duda, usted ha leído esto antes, ha escuchado mensajes sobre esto antes, porque es muy, muy conocido este pasaje. Y de paso, antes de leer, hay parte de la Biblia que conocemos bien. Génesis 3, Juan 3, aquí también. Y corremos el peligro de decir, ya yo sé eso. Y nuestra mente, nuestro cerebro se apaga y dice, bueno, ya yo sé lo que va a decir, porque he escuchado acerca de este tema en otro tiempo. Pero mis hermanos, cada vez que nos acercamos a la palabra, debe ser con la mentalidad de, Señor, enséñame algo nuevo. No algo falso, no algo erróneo, sino algo pan fresco, maná nuevo de la palabra del Señor. Y es lo que deseamos en esta mañana. Mateo 22, del 34 al 40, leeremos y luego vamos a orar. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole, diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oremos, Padre Celestial, gracias, mi Dios, porque tenemos un libro inspirado, preservado y traducido a nuestro idioma para poder entender, para poder leer, creer y poder aplicar nuestras vidas personales. Te rogamos, Padre, que nos des iluminación esta mañana, que seamos retados con tu santa palabra y esta respuesta tan maravillosa que dio Cristo Jesús a una pregunta que no fue hecha con tanta sinceridad, pero tú aprovechaste la oportunidad para mostrar, Señor, algo muy, muy importante para cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que bendigas esta prédica. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. De paso, después de lo que experimentamos el domingo pasado por la noche con el buffet de predicadores,
Dios no lo quiera, pero si su siervo falleciera, no me preocupo por quién puede enseñar en mi lugar. La preocupación no es quién puede hacerlo, sino quién lo va a hacer de los muchos que predicaron, porque fue una tremenda exposición de la palabra por los jóvenes y algunos mayores que predicaron la palabra. Y qué bueno que Dios ha bendecido nuestra congregación con personas que están dispuestas a enseñar la palabra del Señor. Y seguimos en esta noche también con los que faltaron, ¿verdad? Decía el Jaime, los platos estaban rebosando, no cabía más, ¿verdad? Pero esta noche volvemos al buffet y lo bueno es que el precio ya está pagado, no hay que pagar más, ¿verdad? No hay que pagar otra entrada. Así es. Muy bien, la pregunta que hallamos aquí, que es el tema de esta mañana, vino de un intérprete de la ley, un doctor de la ley. Él es el interrogador. Su nombre no es dado, no es tan importante su nombre, pero interesantemente viene esta pregunta justo después de que Cristo cerró la boca a los saduceos en verso 34. Si se acuerdan, ellos habían hecho una pregunta necia acerca de un hombre que tuvo una esposa y luego falleció ella se casó con su hermano, en fin, 7 veces pasó y no pudo tener ningún hijo. Y en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Era una pregunta insincera porque ni ellos mismos creían en la resurrección. Así Cristo, con su sabiduría tremenda, cerró la boca de los saduceos. Y es interesante que los fariseos, al ver eso, dijeron, bueno, ahora a nosotros nos toca. Nos toca preguntarle algo al maestro. Así que el interrogador es un conocedor de la ley. Mencioné en la oración de que la pregunta que él hace no fue tan sincera, porque su motivo es dado en verso 35. Dice, preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo. Tentaron o intentaron tentar a Cristo con esta pregunta. ¿Cómo es que alguien puede tentar a otra persona con una pregunta? Bueno, vayan a Juan 8 para que vean cómo funciona esto. Juan 8 y el versículo 6. Cristo fue asaltado probablemente diariamente con tentaciones. A veces por mismo Satanás, a veces por gente religiosa. Pero en Juan 8, verso 6, dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Quiero resaltar la frase, mas esto decían tentándole para poder acusarle. O sea, estas preguntas que hicieron para tentar a Cristo era para que Jesús respondiera equivocadamente. Y luego decir, respondiste mal y tener con qué acusarle. Mis hermanos, cuando alguien, bueno, yo confío en ustedes, cuando abro el foro para preguntas, como siempre hago, yo estoy confiando que sus motivos son sinceros y honestos, que quieren saber algo, una aclaración, como la hermana preguntó en esta mañana, muy buena pregunta, y en cualquier momento buenas preguntas que nos hacen pensar. Yo estaría muy triste si abro el foro para las preguntas y 10 manos y todos queriendo preguntarme algo para tentarme que yo me caiga en mis palabras. Es más, no estoy preparado para eso. No estoy como Jesús. Jesús cada día que se expuso al público y aceptaba preguntas, él sabía lo que eran sus intenciones. Y muchas veces el caso era como que preguntaron para poder tentarle. Ahora bien, a veces cuando pensamos en las tentaciones de Cristo, pensamos en Mateo 4. Cuando Cristo había ayunado y orado por 40 días en el desierto, ¿verdad? Y pensamos, bueno, qué fuerte tentación. Satanás le ofreció esto y el otro. Pero eso fue el anticipo de todas las demás tentaciones. Porque si usted se fija, creo que está en Lucas 4, dice que el diablo se le fue por un tiempo. El diablo volvió en muchos tiempos, a veces a través de personas, con el fin de tentar a Cristo. Pero lo hermoso de nuestro Maestro, mis hermanos, es que aunque fue tentado en todo, fue sin
pecado. En Hebreos 4:15 así nos dice, Él fue tentado en todo, en toda faceta o aspecto de la vida en que usted ha sido tentado. Él ya fue tentado en eso, mis hermanos, en sentido muy, muy literal. Así que aún con estas preguntas encontramos tentaciones de Cristo. Veamos más un poco de este individuo. Dice que era un intérprete de la ley. También vayan a Marcos 12, porque Mateo y Marcos narran el mismo acontecimiento y a veces hay una palabra que está en otro evangelio que nos arroja más luz. Y así es en Marcos 12, versículo 28. Dice, y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, era un intérprete de la ley y era un escriba. Ahora, ¿qué profesión o qué trabajo involucraba la profesión de un escriba? Literalmente, de copiar la palabra de Dios. Hoy en día queremos sacar una fotocopia, la máquina lo hace, y 100 copias ya salió. Imagínense hubiera un tiempo cuando si yo quería compartir la palabra de Dios a otra persona, con mi propia mano, mis propios esfuerzos, tenía que escribir meticulosamente cada consonante, cada vocablo, cada puntuación de la palabra de Dios y entregar a la otra persona. Ahora, tal vez algunos por descuido, a veces por ir rápido, fallaron esto, fallaron el otro, si fuéramos de nosotros. Escribas eran personas muy capacitadas para hacer esa labor. Pero, como en cualquier profesión, hay escribas buenos y escribas malos. Por ejemplo, en Esdras capítulo 7, vayan allá, Esdras era un muy buen escriba. Se nos habla de él en Esdras capítulo 7, versículo 6. Esdras 7, versículo 6. Dice, este Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y concedióle el rey, según la mano de Jehová su Dios sobre él, todo lo que pidió. Qué tremenda descripción de Esdras. Escriba diligente. ¿En qué? En la ley de Dios. Pero no solamente eso. Verso 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. ¿Cuál es el punto? Esdras, como escriba, no solamente conoció la ley de Dios, sino la aplicó a su propia vida con el fin de enseñar a los demás por su ejemplo y por su palabra lo que son los principios de la palabra de Dios. Y era diligente en hacer eso. ¿Cuál es el punto? Que este escriba de Mateo 22, por su profesión, por su trabajo diario, tenía que haber sido conocedor de la palabra de Dios. Él tenía, tal vez no memorizar todo, pero saber dónde estaba, conocía bien dónde se encontraba tal mandamiento y cuál mandamiento. Oh, pues está por aquí, está por allá. Entonces se ve un poquito insincera la pregunta que él hace. ¿Cuál es el mandamiento grande? El primer mandamiento en la palabra de la ley de Dios. Porque entre todos él debería saberlo. Si su trabajo cotidiano es leer, estudiar y enseñar la palabra de Dios. Lamentablemente muchos de los escribas se encontraban en oposición de Jesús durante los evangelios. A veces había unos buenos, pero muchas veces están en el grupo como este, con los fariseos, con los oponentes, con las gentes que tentaban a Cristo. Entonces él viene, verso 36, dice, maestro. Ciertamente Jesús era un maestro, mucho más que un maestro, pero un maestro enseña. A Juan capítulo 1, hay una palabra que tenemos en Juan 1, que habla de uno de los títulos de Cristo, una de sus posiciones. Juan 1, versículo 38.
Dice, y volviéndose Jesús y viéndolos seguirle, díceles, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que declarado quiere decir, maestro, ¿dónde moras? Rabí quiere decir maestro. Cristo era conocido como un rabí, un maestro que enseñaba la palabra de Jesús. Ahora, decir a Cristo maestro es correcto, porque es un maestro. Pero siempre hay un pero. Vayan a Juan 13. Juan capítulo 13. Y el versículo 13. Juan 13, 13. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. O sea, Él es el maestro, Él es el Señor, y el que lo llama así está diciendo bien porque lo es. Pero la pregunta es, Cristo hace en Lucas 6, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis las cosas que yo digo? ¿Por qué me llamáis maestro y no hacéis las cosas que yo enseño? O sea, me llaman maestro porque sí enseño. Pero ¿de qué sirve que escuchen todas mis enseñanzas si no ponen en práctica lo que yo les digo? Y interesantemente, Cristo finaliza su sermón del monte en Mateo 7, hablando de dos edificadores, ¿verdad? Uno que construye sobre la arena y otro sobre la piedra. El edificador necio sobre la arena es aquel que oye la palabra, pero no la pone por obra, no obedece. El edificador sabio es aquel que oye las palabras de Cristo y las pone por obra también. Así que vemos que Cristo tenía la reputación de ser un maestro, de ser uno que enseñaba la palabra del Señor. Mateo 4, versículo 23. Mateo 4, 23, ¿dónde enseñaba Cristo? Dice, y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Las sinagogas eran lugares de enseñanza de la palabra, adoración a Dios. Cristo se encontraba en diversas sinagogas enseñando. No solamente eso. Por un lado podemos verlo al lado de la mar, enseñando la palabra del Señor. Podemos encontrarlo en un monte enseñando la palabra del Señor. En un barco enseñando la palabra de Dios. Punto es, Cristo vivió a la altura de esta reputación de ser un maestro. Vuelvan a Mateo 22. Y veremos entonces cuál es la interrogativa en sí. ¿Cuál es la pregunta que este escriba hace? 36 dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Cuando leímos en Marco decía el primer mandamiento de la ley. Ahora, cuando pensamos en primero vamos a pensar en el que viene orden cronológico. De paso, ¿cuál es el primer mandamiento que Dios dio a un ser humano en la Biblia, que aparece en orden inicial en Génesis? Algunos por aquí dijeron la respuesta que muchos dicen, pero creo que por aquí escuché la respuesta correcta. Ahí está. Muchos dicen de no comer del árbol. Yo entiendo por qué dicen eso, ¿verdad? Porque es un mandamiento negativo. Pero el primer mandamiento que Dios dio era positivo. Era fructificar y multiplicar y tener dominio sobre la creación. Eso está en Génesis 1, 26 a 28. De no comer del árbol del fruto de ciencia y bien y mal está en Génesis capítulo 2. Pero el sacerdote, el escriba, que en este caso no está preguntando cuál es el primero en sentido de secuencia, sino el que es más grande. ¿Qué significa esto? Algo grande supera en tamaño, en importancia, en intensidad a lo común o regular. Se supone que alguien con tanto conocimiento de la ley como él debía saber la respuesta.
si es que hay mandamientos más grandes que los otros? O sea, tú eres escriba. Diariamente estás leyendo la palabra y copiando la palabra. ¿Cómo tú no sabes entonces si es que hay uno grande, cuál debería de ser? Hay más de 600 leyes en el Pentateuco, o sea, el Torah, lo que era la palabra de Dios para el pueblo judío, Génesis a Deuteronomio, más de 600 leyes. Y ninguna de ellas tiene por preámbulo el mandamiento grande. Entonces, ¿será que no hay mandamiento grande, que todos son iguales? Cristo nos provee la respuesta. Ahora, si Jesús no responde correctamente, podía ser acusado de priorizar la ley para su propia conveniencia. Me explico. De todas las leyes que hay, si Cristo elige una ley que le convenía personalmente, podría ser acusado de ser deshonesto. Y eso es lo que ellos querían. Querían tentarle para poder acusarle. Entonces, ¿cómo podría alguien abusar de la ley exaltando una ley por encima de las demás para su propia conveniencia? Bueno, por ejemplo, en la palabra de Dios encontramos el mandamiento que Dios dio a los judíos de traer los diezmos al alfolí. Si yo enseño al pueblo que ese es el mandamiento más grande que hay, porque a mí me conviene que hagan eso, porque mi salario sube por eso, porque el templo se ve más hermoso por eso, estoy siendo deshonesto con la palabra de Dios. Si yo enseñara que el mandamiento más grande es de no hacer daño a los ungidos de Dios, estoy hablando en ese entonces, y que no me puedes hacer frente porque yo soy el ungido de Dios, porque soy profeta, soy sacerdote, soy rey, estoy entonces abusando de mi conocimiento de la ley, exaltando una ley por encima de las demás. Y así hay muchos ejemplos que podrían surgir donde alguien deshonesto podría abusar de la ley de Dios para su propia conveniencia. Ahora bien, Cristo sabía todo esto. Cristo sabía que una mala respuesta podría dar lugar a sus adversarios para acusarle. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Cristo? Verso 37, iniciando ahí. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. La respuesta magistral de Jesús tiene dos partes y luego es concluida por una tremenda aseveración en verso 40. Veamos su respuesta. Primeramente, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Jesús establece como prioridad nuestro afecto hacia Dios. Y Él está citando el libro de Deuteronomio. Vayan allá, por favor. Deuteronomio capítulo 6. No nos sorprende que si la pregunta es acerca de la ley, que Él va a citar la ley. Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Y hasta ahí, perdón. Esta parte de la Biblia es conocida por los judíos como Shema Israel. Significa oye o escucha Israel. Extraído del versículo 4, que inicia diciendo oye Israel. Si usted escucha a un judío, un hebreo hablando de Shema, Israel está hablando de este mismo pasaje. Es muy importante para ellos y con buena razón. Cristo lo cita cuando está respondiendo el mandamiento más grande. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová
uno es. Y a veces, solamente un pequeño paréntesis, alguien nos puede acusar nosotros, los que creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de que creemos en una multiplicidad de dioses. Ustedes creen 3 dioses, son politeístas. No, nada que ver. Creemos en un Dios manifestado en 3 personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y las razones por las cuales creemos en eso son bíblicas y es contundente la evidencia que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son llamados Dios y Señor. Términos que son únicamente para el Dios verdadero. Cierro el paréntesis. Entonces, el mandamiento que Cristo cita está en verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios. ¿Qué es amar? Bueno, tener amor. ¿Qué es amor? Les voy a dar la definición del diccionario, luego lo vamos a modificar. No porque esté mal en sí, sino la Biblia arroja siempre más luz que un diccionario. Dice el diccionario, sentimiento intenso del ser humano, que partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. También sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien. Y en parte puedo entender por qué dicen eso, pero bíblicamente el amor es más que un sentimiento, es una decisión. ¿Por qué digo eso? Porque si Dios da el mandamiento de amarle, yo puedo obedecer o puedo desobedecer. Obviamente nos conviene obedecer a Dios y amar a Dios. Aunque mi carne en ese momento no quiera hacerlo. Aunque mi carne se rebela contra el amor de Dios. Dios da este mandamiento de paso. Es una regla, es una norma, un precepto, un estatuto que debo seguir. Amar a Jehová nuestro Dios. Este amor debe ser de todo corazón, toda alma y con toda mente y con todas tus fuerzas. Nuestro amor para Dios debe impactar las demás relaciones en nuestra vida. Tan importante era este mandamiento para los judíos que tenían que repetirlo incesantemente a sus hijos. Mire cómo dice el versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Algo en tu corazón es algo que tú conoces bien. Si yo te pido fecha de nacimiento, ahí sale. Dirección donde usted vive, ahí sale. Número de teléfono, ahí sale. Nombre de sus hijos, ahí sale. Aniversario de sus... tal vez ahí cuesta. No, es broma. Sabemos bien cuando nos casamos, ¿verdad? ¿Qué más tenemos en el corazón? Muchas cosas. Si Dios quiere que este mandamiento de amarle con todas mis fuerzas esté sobre mi corazón, entonces debe ser una parte habitual de mi vida. Pero no solamente se queda conmigo, verso 7 dice, y las repetirás a tus hijos. Si soy padre, si usted es una madre, tienes el deber de repetir estas palabras del mandamiento más grande, de amar a Dios de todo corazón a tus hijos. Y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa. Ahora, qué bueno que usted trae sus hijos a la casa de Dios. Es hermoso. Qué bueno que pueda aprender de la palabra de Dios aquí en este lugar. Pero bíblicamente la instrucción primaria de amar a Dios de todo su corazón viene no del sacerdote cuando ustedes, en ese entonces, cuando ustedes van al tabernáculo o cuando van al templo. Es por instrucción repetida de los padres hacia los hijos. ¿Por qué? Porque créame, aunque sea el pastor aquí, aunque tenga la oportunidad de predicarles a sus hijos también, mucho más impacto
tendrán las enseñanzas suyas a sus hijos en casa que cientos o miles de mensajes que yo pueda predicarles. Créeme que así es. Duran mucho más tiempo con ustedes en la casa que la hora o 2 o 3 horas que duran aquí en la casa de Dios. Es más, si aquí escuchan amar a Dios de todo corazón y en la casa hay una carencia de amor para Dios de todo corazón, van a decir, aquí hay lecciones mezcladas. No queremos eso. Yo quiero enseñar públicamente de amar a Dios y quiero vivir privadamente amor a Dios de todo corazón. Y así la palabra nos insta a todos, tanto los que tienen hijos como los que un día los tendrán. Repetirlos a sus hijos. Verso 6. Y has de atarlas por señal en tu mano. Ahora, no vayan a pensar que es bíblico ponerse un tatuaje de Juan 3:16 en la mano. Ese no es el sentido. Los judíos tienen la costumbre de portar la palabra de Dios en su cuerpo. Mejor dicho, atado a su cuerpo. Leemos una palabra interesante en Mateo 23. Ensanchan las filacterías. ¿Filactería? ¿Qué es eso? ¿Qué animal es ese? No, es una caja de cuero donde tenían pequeños pergaminos de porciones de la palabra de Dios. Los fariseos fueron extremo de tener ya no solamente un pasaje, sino tal vez un libro completo, algo grande para que se vea que son espirituales. Y están perdiendo el enfoque. El enfoque es un recordatorio visible de la palabra de Dios para que entre a tu corazón, parecido a cuando uno de ustedes traen una camisa que tiene un versículo bíblico. Correcto, esta es la misma idea. Pero qué triste sería que por fuera portas Juan 3:16, Romanos 5:8, Romanos 6:23, Juan 14:6 y por dentro ni sabe lo que significa. Sería muy triste. Amar a Dios de todo corazón es valorar la palabra de Dios. Verso 9, escribir las palabras en los postes de tu casa. Ahora, si usted es inquilino, no lo vaya a hacer sin conseguir permiso del dueño de la casa, si no va a tener problemas. Pero publicar en tu casa pergaminos. Yo he visto casas que tienen, está muy hermoso. Versículos de la palabra de Dios para que tanto usted como sus hijos vean lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y todo esto es para fomentar un amor de todo corazón para Dios. Deuteronomio capítulo 10. Hay mucho que podemos decir del amor a Dios, pero eso es nada más parte de la respuesta que Cristo dio. Deuteronomio capítulo 10, verso 12. 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que hayas bien. Mis hermanos, en esta vida hay cosas que van de la mano. En la comida lo sabemos. Pupusas van de la mano con curtido y salsa de tomate. Yuca para mí va con la mano con vinagre. Hay quienes arroz tiene que ir acompañado de habichuelas. Van de la mano. Cuando pensamos en el amor para Dios, va de la mano con qué en verso 12. Temer a Dios, andar en sus caminos y servirle, y finalmente el amor para Él. Van de la mano. Si algo está carente, hay un problema. Porque el amor verdadero para Dios se manifiesta a través de las demás acciones en este pasaje. Amor, obediencia, servicio van de la mano. Lo mismo pueden ver en capítulo 11, verso 13. Y será que si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amor, servicio, obediencia. Ahora bien, esto es, Cristo dijo, el primer mandamiento, el principal mandamiento. El que es principal tiene en primer lugar en estimación o importancia y se antepone y prefiere a
otras. O sea, según Cristo, lo que yo necesito entender con mandamiento más grande es amar a mi Creador de todas mis fuerzas, mente, corazón y alma. Y no es una coincidencia entonces que en los 10 mandamientos, los primeros 4 son en nuestra relación para Dios. Éxodo capítulo 20 rápidamente. Éxodo capítulo 20. En versos 1 al 8 encontramos los primeros 4 mandamientos, respaldados en nuestro amor para Dios. Por no leerlo todo, el primer mandamiento es no tener dioses ajenos. O sea, no tener a Jehová como uno de muchos. Segundo, de no hacer imágenes para adorarlas. No hacer mi escultura o mi figurina de mi Dios y eso lo adoro. No hagas eso. Tercero, no tomar el nombre de Jehová en vano, no blasfemando el santo nombre de Dios. Y por cuarto, santificar el día sábado. Cada uno de esos mandamientos muestra un amor vertical. Mi amor para Dios, si cumplo esos mandamientos. Ahora bien, ¿cómo debo amarle? Dice, de todo corazón. Hay muchos pasajes que podríamos leer aquí. Voy a seleccionar unos cuantos nada más. Vamos a Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26. Si mal no recuerdo, creo que fue el año pasado, cuando estaba en El Salvador, mi padre vino y predicó aquí, ¿verdad? Creo que esa frase de todo corazón, lo sabía porque había dejado su bosquejo aquí, ¿no es cierto? Fue el año pasado o antepasado tal vez. Entonces, como ya lo sabe, no hay que repetirlo, ¿verdad? Deuteronomio 26, verso 16, dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y derechos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Mis hermanos, Dios no quiere obediencia de medio corazón. Dios no quiere amor de medio corazón. No quiere un amor desganado. No quiere obediencia desganada. Dios quiere un amor manifestado por obediencia con todo el corazón. ¿Cómo se puede ver en acciones humanas cuando realmente hay amor para hacer una cosa y cuando no? Podemos pensar en algo muy, pero muy sencillo. Y esto no es juicio para nadie. Supongamos que varones quieren mostrar amor para su esposa preparando una buena comida. ¿De acuerdo? ¿Qué tal sería? Usted va al supermercado, va por la selección de comida frisada, selecciona cualquier chatarra ahí, vienes a la casa, la metes en el microondas, la destapas, la pones en un plato para que no se vea que era frisada y se lo presentas. Desganado, mediocre. No lo despreciamos, pero pudiste ser mejor. Ahora, si usted lo hizo, no lo estoy juzgando. ¿Qué tal si usted tiene el deseo de preparar una buena comida? Y usted busca recetas y busca los ingredientes frescos y ve cómo prepara todo. Se lo prepara, se lo cocina y se lo presenta a la mesa. Ella sabe que no fue frisada. Ella sabe que fue un sacrificio de amor. Y dice, gracias. Se nota lo que invertiste en prepararme esta comida. Ahora, si nuestras esposas, su esposa o esposa podría discernir entre amor de todo corazón y una obra hecha en amor mediocre, ¿cuánto más Dios puede apercibir cuando lo que hacemos para Él es en amor o no? Créame mis hermanos, que Dios puede discernir si le amamos de todo corazón o no. Josué 23. Muchos pasajes hablan de acciones hechas con todo el corazón. Mencionemos unos cuantas nada más por el tiempo. Josué 23, verso 14.
Este pasaje me sobresalió. Josué 23, verso 14. Dice: "He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues en todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no se ha perdido una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han venido, no se ha perdido de ellas ni una." Josué está por morir. Y él quiere, antes de su muerte, asegurarse que el pueblo se dé cuenta, reconozca de todo corazón que Dios cumple sus promesas. Dice él: ni una palabra de todas las buenas que ha dicho ha fallado. Entonces, qué hermoso es cuando nosotros de todo corazón abracemos las promesas, los mandamientos, las advertencias de la palabra de Dios. Decimos: esto lo creo de todo corazón. Dios es fiel, Dios cumple su palabra. Algo que debemos hacer de todo corazón. Solo por nombrarlo, Salmo 9:1: alabar a Jehová con todo mi corazón. Permíteme abrirles un poquito de mi lógica y mi razonamiento por un momento. Se darán cuenta algunos que cuando dirijo los cánticos casi no miro para afuera, rara la vez que lo hago. Visité otras iglesias y siempre están mirando afuera, dirigiendo. ¿Por qué? En uno, porque aunque conozco las letras, quiero enfocarme en la solfa y todo eso. Pero otra cosa, para abrirles mi corazón un poquito. A veces, porque en los cánticos alabamos al Señor. Y a mí me gusta alabar al Señor con todo el corazón. Si miro afuera queriendo alabar al Señor y veo labios que no se mueven o apenas se mueven, me desagrada. Yo digo: ¿por qué no quieren alabar al Señor? Si el ambiente se presta para eso. Hay letras, hay música, hay un ritmo, hay todo lo que uno necesita para alabar al Señor. ¿Y por qué no querer hacerlo? Entonces mejor me quedo mirando las letras. Ahora, si usted es uno que no canta y alaba al Señor con todo el corazón, tómalo por lo que es. Pero bíblicamente el salmista decía: alabad a Jehová de todo vuestro corazón, mis hermanos. Si usted no lo hace aquí, entre hermanos, entre un ambiente propicio para eso, no creo que lo haga en el trabajo. No creo que lo haga en la ducha. No creo que lo haga en tu carro, en cualquier otro lado. Porque esto es el mejor lugar para hacerlo, alabar a Jehová en la congregación de los santos. No el único lugar, pero un lugar muy propicio para eso. Alabar a Jehová de todo corazón. Salmo 119, 145. Clamar a Dios con todo el corazón. Oración a Dios. No por rutina, no porque tengo que hacerlo, sino porque realmente quiero buscar el rostro y la presencia del Señor con todo mi corazón. Proverbios 3, verso 5. Fíate de Jehová, ¿cómo? Con todo tu corazón. O sea, muchas acciones deben ser hechas con todo el corazón. Y ¿saben? Todo esto está entrelazado. Porque no vamos a confiar en Jehová, no vamos a clamar a Jehová, no vamos a alabar a Jehová con todo el corazón, si no lo estamos primeramente amándole a Él de todo corazón. Si nuestro amor está carente, está bajo, entonces las demás acciones tampoco se van a manifestar. Hechos capítulo 8, esto sí quiero mostrarles. Hechos capítulo 8. Y esto es el primer paso en ser un cristiano, en ser un creyente. Hechos capítulo 8. Está un hombre de Etiopía que vino de lejos para celebrar en Jerusalén la Pascua. Y estaba interesado en leer la palabra de Dios. Está leyendo el libro de Isaías. No sabía lo que estaba leyendo. Dios preparó a Felipe, el evangelista, a tomar la oportunidad para explicarles el Evangelio de Cristo. Luego de haber escuchado el Evangelio, el hombre quiere identificarse con Cristo, pidiendo: ¿qué me impide que sea bautizado?
La respuesta de Felipe está en Hechos 8:37. Y Felipe dijo, si crees, ¿cómo? De todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Creen que Felipe entendió lo que Cristo dijo? Amarás al Señor Dios de todo tu corazón. Bien lo entendió. ¿Creen que Felipe entendió lo que decía Dios a Moisés en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Y así él explica al hombre, el eunuco, si vas a ser un seguidor de Cristo, tienes que creer de todo corazón. Tú no puedes tener una fe dividida. Óigame bien. No es posible decir, bueno, no sé quién tenga la razón. Tal vez los musulmanes, tal vez los budistas, tal vez los hindú, tal vez los árabes, tal vez los cristianos. Entonces voy a depositar un poco de mi corazón en cada religión para estar bien, pase lo que pase, para tener todas las bases cubiertas. Dice Felipe, eso no es posible. Cristo diría, eso no es posible. Tienes que creer en quién. Que Jesucristo es el Hijo de Dios de todo corazón. Si no es así, no es una fe que salva. Tiene que ser una entrega total. De paso, en la definición que les di de amor, hablaba de entregar a alguien. Cuando amamos a Dios, creemos en su palabra, creemos en Él como Salvador suficiente. Esto es amar a Dios de todo corazón. Voy a Mateo 22. Vamos a ver la segunda parte de su respuesta. No duraremos tanto porque en enseñanzas futuras se nos va a prestar la oportunidad de revisitar esta idea. Mateo 22, verso 39. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿a poco el escriba preguntó cuáles son los dos mandamientos más grandes? Preguntó por uno. Cristo siempre da la ñapa. Siempre da un poquito más. Qué bueno que lo hizo, ¿verdad? Qué bueno que lo hizo. Porque aprovechó enseñar que la prioridad tiene que ser amor para Dios, pero el segundo es semejante. ¿En qué? En que involucra el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y saben, otra vez, Cristo está citando la ley de Dios. Levítico 19. Vamos allá. Levítico 19. Y su verso 18. Levítico 19, versículo 18. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová, la firma de Dios. No vengarse, no guardar rencor, sino amar a tu prójimo. Ahora, el hecho que Jesús menciona la relación al prójimo justo después de mencionar amor total para Dios, muestra que el amor verdadero para Dios debe de manifestarse en el amor para el prójimo también. El apóstol Juan lo dijo de esta manera. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Y no amar a tu hermano a quien tú has visto. Esto no es posible, no cuadran las cosas. Cristo dijo, amar a Dios de todo corazón. Ahora, si paramos ahí, alguien va a decir, bueno, si amo a Dios de todo corazón, mente, fuerza y alma, no queda amor para otro. No queda. Ahora, la situación se presta para usar a nuestros hermanos aquí de ejemplo. Estoy seguro que la hermana ama a su esposo, ¿verdad? Una pareja joven, feliz. Pronto nacerá la criatura que está en su vientre, ¿verdad? Ella es una vida por sí, quiero dejarse muy claro. Es una vida, es una persona. Pronto saldrá a la luz. Ahora, cuando nazca la criatura, ¿será que él o ella tendrán que dejarse de amar un poquito para poder amar al bebé? No.
para nada. Y así es cuando amamos a Dios y amamos al prójimo. No tenemos que dejar de amar a Dios para poder buscar amor para amar al prójimo. No, el hecho que estamos amando a Dios de todo corazón nos capacita para amar al prójimo como debemos amar al prójimo. Y de hecho, si no le estamos amando de todo corazón, jamás podremos siquiera amar al prójimo como deberíamos de hacerlo. El amor divino nos capacita para amarnos de forma horizontal. Ahora, los últimos 6 mandamientos de los 10 en Éxodo 20 tienen que ver con nuestro amor al prójimo, nuestra relación horizontal. En eso está: honrar a tu padre y tu madre, no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Ahora, si yo amo a mi prójimo, yo no lo voy a matar, no voy a hurtar de él, no voy a codiciar lo que él tiene, no voy a cometer adulterio con su mujer, no voy a calumniar. O sea, el amor al prójimo está a raíz de los últimos 6 mandamientos de los 10. Pero el mandamiento va más allá. Porque en los 6, 5 de ellos son cosas negativas. No matarás, no hurtarás, no adulterarás. Uno dice: honrar a tu padre y tu madre. Pero Cristo no dice: no aborrecerás a tu prójimo, aunque es implícito. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el nivel del amor para el prójimo debe corresponder al amor que uno tiene para sí mismo. Ahora, ¿cómo es el amor que uno tiene para sí mismo? Efesios capítulo 5. Ahora, antes de que usted se oponga, yo sé que hay casos donde la gente no se ama. ¿Por qué? Se hacen daño o hacen acciones contrarias, perjudiciales para su salud, y en ese sentido no se están amando. Pero la regla general, como vemos aquí, Efesios 5:29, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Ahora, mayormente nos enfocamos en el marido y la mujer, y eso, claro que sí, es el contexto. Pero el punto es: ninguno aborrece a su propia carne. Usted no se levanta por la mañana para darse unas bofetadas, para hacerse daño, no lo hace. Sino, lo primero que usted hace, desde el amanecer hasta el anochecer, es buscar el bien de tu cuerpo, dándole alimentación, necesarios medicamentos, hacer ejercicio, sueño, todo eso es lo que el cuerpo necesita y pide, ¿verdad? Sustenta su propio cuerpo. Cristo dice: amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. Si pensamos que era difícil amar a Dios de todo corazón, un Dios que es benévolo, un Dios que es bondadoso, un Dios que nos ama, un Dios misericordioso, ¿qué más difícil es amar al prójimo que no es tan benévolo como Dios? Un prójimo que tal vez me ha hecho mal, cosa que no me ha hecho Dios. O sea, no estoy diciendo que el segundo es más importante que el primero. Estoy diciendo el segundo es hasta más difícil que el primero. El primero es el primero. Y hay que hacerlo para poder hacer bien el segundo. ¿Por qué lo digo? Porque, ¿por qué yo amo a Dios bíblicamente? Porque Él nos amó primero. O sea, Él me extendió amor cuando aún yo no le amaba. Así que el amor que tenga y que pueda tener para Él es un amor recíproco. Si de esa manera debo amar a mi prójimo, no debo esperar que ellos se porten bien para comenzar a amarles. Al contrario, el patrón que me da Dios es mostrar amor, aunque sea difícil, con la esperanza que un día ellos también me aman a mí. Pero independientemente de que lo hagan, voy a amarles a ellos como a mí mismo. Ahora, esto armoniza con la enseñanza de Jesús en Mateo 7:12. Vayan allá. Mateo 7:12.
conocido como la regla de oro. Mateo 7:12, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, haced también, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Tratar a los demás como tú quisieras ser tratado, no necesariamente como te estén tratando en el momento, no. Pero si tú estuvieras en sus zapatos y ellos en los suyos, como yo quisiera que ellos me trataran. Así como respondes, así debes de actuar. Mateo 22, Cristo da una tremenda conclusión al final de su respuesta. Verso 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De las 613 por ahí leyes del Antiguo Testamento, de cientos de leyes en el Nuevo Testamento, todas esas leyes y mandamientos, toda la ley y profetas, están colgados de dos principios mayores: amor a Dios y amor al prójimo. Cristo resume cientos de leyes dadas por Dios y otros cientos de predicaciones por los profetas en dos frases: amar a Dios y amar al prójimo. Es interesante que a veces complicamos mucho lo que es la voluntad de Dios, pensando, ¿qué quiere Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Qué es el meollo de toda la Biblia? Les voy a decir. Y no porque viene de mí, sino por Cristo lo dijo. Toda la ley y todos los profetas se resumen, están enraigados en dos principios: amar a Dios de todo corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Cualquier otro mandamiento se extiende de allí, pero su raíz se encuentra en el amor. Ahora, no es que lo necesitamos, porque Cristo ya lo dijo, pero Pablo también enfatiza esto. Dos pasajes para terminar. Romanos 13. Qué respuesta magistral dio Cristo a esta pregunta sincera. ¿Cuál es el mandamiento principal, el más grande en la ley? Bueno, te voy a decir. Y el segundo también, aunque no me preguntaste. Y luego voy a resumir toda la Biblia en dos frases. Romanos 13, leamos versículo 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, cumplió la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si algún otro mandamiento en esta sentencia se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad, el amor, no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, es otro mensaje, pero déjeme dejar esto dicho. Nuestra definición carnal del amor no llega a la altura de lo que es el amor que Dios prescribe. ¿Qué capítulo nos habla del amor? 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? El amor no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, es sufrido, benigno, todo eso ustedes saben, ¿verdad? No podemos decir, bueno, por amor hago esto y otro, y es algo contrario, ajeno a lo que es la descripción de amor. E incluso, para poder definir lo que es el amor, está sujeto a la definición bíblica, no lo que yo llamo el amor. Por ejemplo, dice en verso 9, porque no adulterarás. Y para ser franco, aquel que hace el amor con alguien que no es su esposa, no está haciendo el amor. En nuestros términos puede ser amor. Bíblicamente no está haciendo el amor. Bíblicamente está actuando en contra del amor. Entonces, cuando contemplamos, ¿será que amo a mi prójimo como a mí mismo? No piense en tu definición carnal de lo que es amor. Piense en lo que Dios define como el amor en su santa palabra.
Terminemos en Gálatas 5. Gálatas 5, versos 13 y 14. Gálatas 5, 13 y 14. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo hace ahínco en lo que Cristo había enseñado. Amar a Dios, amar al prójimo. Aquí, entrelazado con servicio fraternal, motivado por el amor. Y aquel que lo hace está cumpliendo el primero y el segundo mandamiento. Amar a Dios de todo tu corazón y amar al prójimo como a ti mismo. Ahora, si ustedes se hacen la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Ya estás pensando en lo que le preguntaron a Cristo en otra oportunidad. Cosa que vamos a también explorar a lo largo de esta serie. Preguntas hechas a Cristo. Que salgamos de aquí con amor vivo, genuino para Dios, que se manifiesta en amor para el prójimo también. Oremos. Padre Celestial, estamos tan contentos por el amor que tú nos has mostrado. Dice tu palabra, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito? Las palabras humanas, nuestro vocabulario limitado no puede explicar ese amor tan grande que tienes para nosotros. Pero palabras caen cortos de tus acciones, porque diste a tu Hijo Jesucristo por nosotros, para salvarnos, para perdonarnos, para limpiarnos y para darnos, Señor, lo que necesitamos, libertad espiritual. Padre, el amor que tienes para nosotros es el patrón del amor recíproco que debemos tener para ti, y por extensión, como el amor de Dios es derramado en nuestro corazón, debemos amarnos los unos a los otros, amar a mi prójimo como a mí mismo. Te ruego, Padre, que este mensaje de los primeros mandamientos en grandeza, en importancia, en principalidad, que sean el palpitar de nuestro corazón. Si alguien nos pregunta, descríbeme el cristianismo, te lo voy a escribir. Amar a Dios de todo corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo, porque de esto depende la ley y los profetas. Padre, ayúdanos no solamente saber esto, sino de vivirlo también. Y cada nuevo día sea una oportunidad de mostrar el amor que tú has puesto en nuestro corazón. Y si en algo hemos ofendido tu santidad, que cada día podamos recibir de tu misericordia y perdón para poder amar como tú amabas. Padre, bendiga esta congregación, cada persona, cada familia, cada hogar, Señor, y que nosotros sigamos en marcha hacia la santidad y hacia la ciudad celestial. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.